Dios les bendiga, pues nuevamente estamos con ustedes, ¿verdad? Aquí desde el radio Consentido 96.9 FM. Vamos a estar hablando, ¿verdad? Seguimos hablando de lo que es tanatología en la iglesia, cómo poder manejar este tipo de temas, ¿verdad? Que a veces son un poco complicados de comprender o entenderlos a veces hasta por el título, ¿verdad? Que nos habla de lo que es el estudio de la muerte según su etimología, pero cuando vemos que realmente, ¿verdad? Estamos estudiando más lo que es la vida o cómo vivir la vida, enfrentar las diversidades, situaciones que nos vienen, pues entendemos lo importante que es entonces poder tener el conocimiento de esta área. Hay un comentario que escuché de un joven y me llama la atención lo que me dice, y quiero abrir con esto para podernos entender. Me dice un joven que ahora que están en clases, estudiando por línea, me dice este joven, el profesor nos pide tareas y nos pide trabajos y cuando le decimos que tenemos cierta situación o X problema por el cual no hemos podido cumplir con ello o estamos batallando un poco, el maestro solamente se concretó a decir, a mí me van a entregar las tareas o trabajos que se les ha pedido y pues la verdad, a mí no me interesa si se les murió algún familiar o qué hayan pasado, a mí me cumplen y punto. Y aquí es donde yo me quedo pensando, ¿verdad? Y decir, bueno, ¿qué está sucediendo por la cabeza de ese maestro? ¿Qué está pasando por la cabeza de ese maestro, verdad? ¿Será que realmente nunca ha tenido la pérdida de algún familiar? O sea, no se le ha muerto nadie y que por eso no sabe lo que se siente o lo que siente un joven, ¿verdad? Al momento de pasar por ese tipo de situación. O dos, alguien se le murió que era tan importante para él que todavía trae un dolor, trae una ira dentro de su ser que es tan fuerte y ha tomado coraje contra todos, contra la misma vida, y por eso no le importa, ¿verdad?, lo que puede sentir alguno de sus alumnos. Entonces, ahí es donde yo he comentado y les he dicho, ¿verdad?, la importancia que tiene precisamente de que los maestros, de que el docente supiera, entendiera lo que realmente está viviendo este alumno, está viviendo este joven, que está teniendo problemas para desarrollarse, para poder superar aquellas pruebas que están viniendo a su vida. Entonces, cuando vemos lo que es un duelo, sí, y es ahí donde yo les he comentado a los maestros, ¿por qué no tomar unos talleres o saber, verdad, qué es un duelo, qué son los procesos de un duelo, para poder entonces entender y comprender un poco más a los jóvenes y ayudarlos, ¿sí? Ayudarlos a salir adelante? Y decíamos la semana pasada, ¿verdad?, que hay distintos factores por los cuales vienen los duelos o por los cuales se genera un duelo. Y decíamos, nada más para rápido, ¿verdad?, recordar cuáles son las posibles causas o cuáles pudieran ser las causas por las cuales una persona pasa o está en un proceso de duelo. Y decíamos que puede ser, ¿verdad?, lo que comúnmente o más rápido nos identificamos, lo que es la pérdida de un ser querido. Y decíamos que aquí cabe incluir incluso a las mascotas que podemos tener en la casa y que tal vez por años han sido parte de nosotros, por parte de la familia, que así la llegamos a sentir. Lo que es el divorcio o el cambio de relaciones, ¿sí?, en una pareja, o amistades que se ha tenido por años y que tal vez se ha terminado en un divorcio, o las amistades han tenido que trasladar de ciudad, han cambiado, no las volvemos a ver. Y bueno, aunque ahorita ya pues las redes sociales pues nos ayudan mucho, pero hay personas, ¿verdad? Y tal vez habláramos de las personas adultas, de la tercera edad, que pues no tienen mucha relación en cuanto a lo que son las redes sociales y se les hace un poco complicado poder entender esto, ¿verdad?, el uso, el manejo de ellas.
y tan fácil que pudiéramos decir que es comunicarse o estar con una amistad a una distancia, ¿verdad? Por una videollamada, pero bien, a ellos se les complicaría tal vez demasiado y esto pues les causa un duelo. La pérdida, decíamos también del trabajo, sí, lo que es la pérdida del trabajo o un cambio de estabilidad financiera. Y mencionábamos que en estos tiempos de pandemia muchos se quedaron sin trabajos, quebraron, vamos a decirlo así, ¿verdad? Ya no pudieron seguir sustentando esa fuente de ingresos que tenían. Algunos que trabajaban para otros, pues le redujeron su salario al 50, al 75%, en fin. El caso es de que se desestabilizaron también en lo que es su entrada, ¿verdad?, de ingresos al hogar. Y pues esto también cambia muchas cosas, ¿verdad?, que ellos ya estaban con una estabilidad en su economía. Los cambios de vida tal vez puede ser una de las causas, ¿verdad?, por las cuales se pasa o se genera un duelo. Decíamos que la adolescencia, la jubilación, en el caso, ¿verdad?, de los adultos mayores, vienen muchos cambios que tienen que enfrentar o saber enfrentarlos. Y aquí, ¿verdad?, la adolescencia, esos cambios que también vienen o están sufriendo los jóvenes y que precisamente por eso quería yo introducirme con el comentario que decía este maestro. A mí no me interesa lo que estén viviendo o quién se les haya muerto. A mí me cumplen con una tarea o me cumplen con lo que les encargué. Si no, pues están reprobados o no tienen la calificación que esperaban. Entonces, ¿cómo poder decirle eso a un adolescente que está sufriendo cambios, que están generándose cambios en su vida, ¿verdad? Las posesiones materiales también, la pérdida de ellas, ¿verdad? Estamos hablando de una casa, un auto, algún negocio, en fin, cosas que nosotros a veces pudiéramos decir, bueno, por años, por generaciones, es de una segunda, tercera generación que se ha llevado el negocio y se acaba de perder debido a esta pandemia que estamos llevando, lo que decíamos, ¿verdad? Y qué decir también de los duelos que se están generando a causa de lo que es tal vez la salud, ¿sí? La salud, ¿se imaginan perder una extremidad, perder la audición, perder la vista, perder la voz, perder la movilidad de una extremidad, en fin? Son situaciones que tal vez hay gente que vive de ello, ¿verdad? Alguno que vive de su voz, que es algún orador, algún cantante o algún futbolista, por mencionar alguno, ¿verdad?, que pierde una extremidad y ya no va a poder jugar, ya no va a poder competir. Entonces, sí son varios los procesos, ¿verdad?, que se tienen que llevar o de diferente manera. Aquí no podemos generalizar, aquí no podemos, es como cuando vamos a un hospital y por lo regular decimos, ¿por qué a todos les darán o a la mayoría les darán el mismo tipo de medicamento? ¿Será que es muy bueno? ¿Será que lo alivia todo? ¿Será que es tan efectivo que mucha gente sale con el mismo medicamento? ¿Sí? Y cuando preguntamos y decimos, ¿qué tan bueno es el medicamento que se está dando como para que la mayoría de la gente que sale de la consulta salga con él? Y cuando escuchamos la respuesta y nos dicen, no es que sea muy bueno en sí, es que es lo único que tenemos. Entonces nos damos cuenta que cada persona, cada paciente, cada aquel que va a consulta necesita un medicamento diferente, pero bueno, no hay más que ese tipo, ese se le da. Entonces nosotros aquí en la tanatología no podemos darle un medicamento o darle un proceso, ¿verdad?, igual a todos. Aquí tenemos que individualizarlo. Entonces no podemos entonces tratar a todos por igual. ¿Por qué? Porque algunos decíamos, el duelo se lleva de distinta manera cada quien o cada persona lo vive de distinta forma. Entonces no podemos entonces tratar a uno como trataríamos al otro. Y bien, dentro del proceso de duelo o dentro de los procesos vamos a vivir diferentes etapas, que es donde nos quedábamos la semana pasada. ¿Cómo son ese tipo de etapas que vamos entonces a vivir? Decíamos que
la primera etapa es la negación. ¿A qué me refiero cuando hablo de negación? Es este tipo de etapa es como una especie de mecanismo de defensa que nuestro cuerpo tiene para no recibir la noticia de cierta manera que lo vaya a causarle un daño más fuerte. Y digo esto, recuerdo hace unos años aquí en esta ciudad, se incendió una casa en la cual estaba una señora y estaban 3 niños. Se incendia esta casa, no sé la realidad cómo haya estado ahí, pero la señora junto con los 3 hijos murieron calcinados, murieron ahí los 4. El día que tienen el velorio o que los están velando en la casa, el papá de la mamá de los niños, o sea, el abuelo de los niños, no pudo resistir y le dio un infarto. Y ese mismo día también muere el señor, ¿verdad? Ya un señor ya grande. Entonces, vemos que aquí, cómo es importante entonces este tipo de etapa de lo que es la negación, porque decíamos que es un mecanismo de defensa, es entrar entonces como encerrarnos a la realidad, a no querer aceptarla y pensar o decir que estamos en un sueño, que esto no nos puede estar pasando a nosotros, que es algo que nosotros no, pues no tenemos por qué estarlo viviendo, en fin, es algo, ¿verdad?, que decimos, no es... Todo está bien, no puede pasarme a mí, o sea, yo acabo de ver, se imaginan, por decir a este señor, tal vez el día anterior había estado con su hija, con sus nietos conviviendo, todo muy bonito, ¿verdad? Todo, incluso haciendo planes, ¿por qué no? Y de repente, al día siguiente, como que ya están los 4 muertos. Entonces él no pudo asimilar, no pudo con la noticia, de tal manera que fue tan fuerte que le causó ese infarto y murió. Sí, por eso nuestro cuerpo, ¿verdad? Dios que nos prepara, nos ayuda, está al tanto de nosotros, de cierta manera nos permite bloquearnos para no poder recibir ese tipo de noticias de esa manera y que vaya a provocar en nosotros otro tipo de situaciones más graves. Enseguida decíamos que viene lo que es el llanto. El llanto, dentro de esta etapa, vemos que la persona que está viviendo un duelo, independientemente, ¿verdad?, cuál sea el tipo de duelo, y aquí, ¿verdad?, los duelos, pues decíamos que simplemente estamos hablando de pérdidas significativas para una persona. Habrá quien pierde su trabajo por años y esto, vaya, le va a cambiar la vida en total, no sabe hacer otra cosa, no entiende qué está pasando con su vida, y tal vez dirán, pero llorar por un trabajo habiendo tantos, bueno, pues es que esa persona estaba tan apegada a ese tipo de trabajo, le gustaba tanto, se había realizado, había crecido, su familia, su hogar, su estabilidad, todo lo tenía a través de ese trabajo, que al momento de perderlo es un dolor que está sintiendo, por eso decíamos que la palabra duelo viene de un vocablo que es dulos, que habla de dolor, ¿sí? Entonces, es un dolor que se está sintiendo, y dirán, bueno, llorar por un trabajo, llorar por un perrito, llorar por un gatito que se les murió, tal vez pudiéramos decir que es algo muy, muy insignificante para nosotros, pero mire, aquí tenemos que verlo así. El maestro y vuelvo otra vez, regreso a lo que comentaba de ese maestro, tal vez ese maestro que está dando clases le pudiera decir a alguien de primaria, oye, pero ¿por qué estás batallando tú con ese trabajo de sexto año? Si sexto año, digo, es un año tan fácil en primaria, es simplemente una recapitulación tal vez de todo lo que se miró en primaria, es simplemente recordar todo lo que se está llevando, como para tú quejarte o decir que no puedes, que estás batallando, oye, pues sí está un poco extraño, sí. Pero estamos hablando de una persona que ya tiene una licenciatura, que ya está en el magisterio, es una persona
que se dedica a la docencia ya por años, qué fácil es decir, pero ¿cuál es el problema? O sea, es tan fácil hacer el trabajo que se te pidió. Sí, pero cuando él estuvo en sexto año, no creo que haya pensado y dicho lo mismo. Ha de haber estado en la misma situación. Entonces, yo no puedo poner, o yo no puedo, de cierta manera, juzgar a una persona porque está llorando por una mascotita, porque se le perdió algún objeto, se quedó sin trabajo, dejó una novia. O sea, qué fácil a veces nosotros decimos, ¿verdad? Miren, hay algo que por eso yo lo separé de todo esto, ¿verdad? Para hablar de los duelos, porque hay diferentes duelos, diferentes tipos de duelos, que más adelante lo vamos a estar tratando. Pero cuando hablamos de los duelos neonatales, a veces qué fácil es decirle a una mujer, qué fácil es decirle a una mujer, bueno, pero todavía estás joven, todavía estás chica, todavía tienes mucha vida por delante. O sea, Dios sabe lo que hace, Dios sabe por qué se lo llevó, Dios te puede dar más hijos. Qué fácil tal vez es decirle eso a esa mujer, ¿verdad? Pero, oiga, el estarlo viviendo, por eso decíamos entonces que nosotros, el llevar la tanatología es primero ponerse en los zapatos de aquel que lo está viviendo. Entonces, el llanto, que es la siguiente etapa que decíamos, es donde está enfrentándose a lo que es la pérdida. Y aquí está demostrando o manifestando ese dolor que está sintiendo, ¿sí? Entonces, el llorar es natural, el llorar es saludable, pero también el llorar es necesario, decíamos. Y luego, aquí en Génesis capítulo 50, verso 10, dice, y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon ahí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Pero dice aquí, ¿verdad? Con muy grande y muy triste lamentación. Quiere decir que le dolió, sí, le dolió, era su padre. Lloró, sí, claro que tal vez lloró. Entonces, aquí decíamos que tenemos que aprender a identificar el tipo de llanto. ¿Por qué? Porque puede ser un llanto manipulador, puede ser un llanto que quiere controlar a las demás personas a través de ese llanto, y nosotros tenemos que tener cuidado en esa situación. Si es un llanto que lo hace descansar, es un llanto que está sacando, desahogándose, ¿verdad? De todo aquello que viene a su vida, bueno, está bien, hay que permitirles llorar. Sí, si esto lo hace descansar, si esto le ayuda, hay que permitírselo, pero si esto lo está haciendo sentirse mal, ahí tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque aquí es que mire, el estar en una etapa de duelo, decíamos que era como subirse a la montaña rusa. Hay subidas, hay bajadas, subidas, bajadas, y hay vueltas que a veces no esperábamos. Entonces, subirnos a la montaña rusa es estar sin frenos, pero estar sin volante, y no sabemos cuándo estamos arriba, cuándo estamos abajo. Entonces, podemos ir de una etapa a la otra, de una a la otra, de la 1 a la 2, de la 3 a la 4, de la 4 a la 2. Entonces, hasta que podamos aceptar, es cuando vamos a poder ya salir adelante de todo esto. Y decía, a veces el llanto lo manifestamos por lo que estamos sintiendo. De ahí la siguiente etapa que viene, que es la ira, nos habla de que esta persona se rebela contra todo, o sea, contra la realidad, con lo que está viviendo. Se pregunta, y siempre está esto, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí me tuvo que pasar esto? ¿Por qué no a otro? Vaya, si se le murió algún familiar, siempre va a estar con esta cuestionando, ¿verdad? ¿Por qué a mí? ¿Por qué él? Si hay personas malas, hay personas que se dedican a hacer lo malo, ¿por qué tuvo que morir él? Si él a lo que se dedicaba era hacer lo bueno. Si era un joven, tenía mucho futuro, tenía
grandes metas, propósitos por realizar. ¿Y por qué tuvo que morir? ¿Y por qué no murió uno de los pandilleros que andan haciendo nada más lo malo en las calles? Sí, siempre va a estar este tipo de situación, ¿verdad? ¿Por qué está sucediendo? O sea, siempre el por qué, el por qué. Es lo que lo va a estar atacando, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hice o qué hicimos para que nosotros ahora estemos pasando por esta situación? O sea, ¿de qué manera me porté tan mal como para que Dios me castigue de esta manera? Ahora, yo no creo, ¿verdad?, que Dios tenga un tipo de castigo para nosotros de nomás estarnos esperando para poder aplicar ese castigo. Yo más bien creo que es el resultado de nuestras acciones. Toda acción tiene una reacción. Bueno, y si yo hago algo bien, espero recibir algo bien. Si yo hago algo mal, pues, ¿qué puedo esperar? Pues algo malo. Pero aquí en esta etapa del duelo, aquí yo siempre voy a estar solamente viendo el lado negativo. ¿Por qué Dios es tan malo así como para castigarme? Y ahora dirá usted, bueno, pues es que no conocen de Dios. No conocen de Dios, por eso hablan de esta manera. Pero si dijéramos entonces que hay hermanos dentro de las iglesias, y no con esto quiero decir que se olvidaron de esa área espiritual, que perdieron su espiritualidad, o qué pasó con ellos para ahorita estar con ese coraje en sí, de estar rebelándose hasta con Dios, a no querer saber incluso de Dios, y no me hablen de Dios, y no quiero saber de Dios. ¿Por qué si Dios dicen que es tan bueno, por qué permitió que me pasara esto? ¿Dónde estaba Dios cuando sucedió? ¿Por qué Dios no hizo algo para que no pasara esto? En fin, es una situación tan compleja cuando se está viviendo en esta etapa de la ira, porque se culpa de todo, se culpa a todos y se culpa él solo, ¿sí? Entonces, está viviendo una situación que ni él mismo soporta, ¿verdad?, la situación que está viviendo. Y decía, hay una etapa donde la culpa llega y pareciera ser que lo inunda. ¿Seré yo el culpable? ¿Por qué sucedió esto? ¿Quién fue el culpable? Y siempre andamos buscando, ¿verdad? Como a veces decimos, no busco quién me la hizo, sino quién me la pague. Entonces, aquí siempre voy a estar. ¿Y quién fue el culpable? ¿Y dónde fue? ¿Y por qué fue? ¿Y quién fue? Y si fue Dios, a ver, si Dios tan bueno es, ¿por qué permite esto? Ahora, quiero que entendamos esto. Hay dos tipos de culpas. Un tipo de culpa es la que sana y nos lleva a querer reparar nuestras faltas. Bueno, voy a buscar el culpable y a veces el culpable resulta que soy yo. Ya lo encontré. ¿Qué hago entonces? Voy a solucionar, voy a resarcir lo que cometí, lo que hice para poder cambiar muchas de las cosas que hice mal. Sí, voy a cambiar muchas cosas y fueron mis faltas, las voy a reparar. Sí, voy a resarcir de cierta manera que el día de mañana sea mejor no solamente yo, sino los que me rodean. Sí, esa culpa tal vez me ayuda, me sana y supero. Pero ahí está la otro tipo de culpa, que es la irracional, que esta nos martiriza, ¿sí? Y nos atormenta de lo que hicimos o cómo hicimos las cosas, que nos está haciendo o diciendo, ¿verdad?, una y otra vez nuestros errores y no nos deja en paz. Y siempre, o sea, aquí cabe decir, ¿verdad?, que ese tipo de culpa nos tiene atormentándonos de tal manera que no perdonamos ni a los demás ni nos perdonamos nosotros mismos. Incluso no perdonamos ni a Dios, ¿sí? Y aquí, entonces, cuando viene todo esto, ¿verdad?, que este tipo de ira nos inunda, llega lo que es el resentimiento, que es un sentimiento desproporcionado y desordenado. Hablamos de una autoagresividad
que aquí entonces añade lo que viene siendo una violencia anímica contra los demás y contra Dios incluso. El resentimiento engendra el remordimiento. Fíjese cómo va creciendo todo esto. Y remordimiento, bien, pues la palabra misma lo dice, ¿verdad? Es morderse uno mismo. Ya cuando aquí lo que viene siendo, ¿verdad? El remordimiento es como cuando pudiéramos decirlo así, como cuando uno va en un carro, se mete entre el lodo y las llantas empiezan a girar, a girar, a girar, y uno acelerar pensando que uno va a salir. ¿Y qué es lo que está provocando? Simplemente metiéndose más entre el lodo, ¿sí? Y no sale. Entonces, lo que pasa aquí, cuando uno no sabe capitalizar esto, como lo hemos dicho, cuando uno no sabe salir adelante de esto, lo único que vamos a estar haciendo es dañarnos, no solamente a los que están a nuestro alrededor, nosotros mismos nos estamos dañando, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar tratando dentro de esa etapa de ira, buscando culpables, ¿sí? Y estar rebelándonos ante lo que viene, y no estamos hablando de un Dios que castiga, simplemente que es el resultado de muchas de las acciones que nosotros cometemos. Pero bien, lo que sería la cuarta etapa de un duelo, entraríamos ahora a lo que es la depresión. Y durante esta etapa, pues la persona que está viviendo el duelo, ¿sí? O podemos decirlo así, o la persona que está en una fase terminal debido a un cáncer o alguna enfermedad terminal que tiene, empieza a tener conciencia y a comprender que lo que está ocurriendo en él, y ahora entra en una situación, ¿sí? En que esa persona puede volverse silencioso, incluso a rechazar visitas, a pasar mucho tiempo llorando. Por eso la importancia que decíamos, ¿verdad?, del reconocer el tipo de llanto que la persona está expresando o está manifestando, ¿sí? Y aquí puede esta persona durante esta etapa de depresión vivir esos días lamentándose de todo lo que le acaba de ocurrir o lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que tener cuidado, ¿verdad? De no querer intentar alegrar a la persona que está pasando por una situación así. Vaya, yo me siento bien, quiero que ella también esté bien, quiero alegrarla y quiero sacarla de su mundo para que ya no esté ahí, ¿verdad? Encerrada en ese tipo de depresión. Aquí tenemos que entender qué tipo de depresión es la que también está viviendo. ¿Por qué está llegando todo este tipo de situación? ¿Sí? Hay personas que no pueden superar un duelo, no lo pueden superar y terminan en un estado psiquiátrico en el cual tienen que estarle proporcionando medicamento. Sí, para eso pues hay varias maneras, ¿verdad? Como está la escala de Hamilton que se le hace a esta persona para saber en qué tipo de categoría, dijéramos, está durante ese estado de depresión, para saber si se le puede dar medicamento. Ahora, este tipo de medicamento no tiene que ser más allá de 6 meses, y claro, esto tiene que estar autorizado por un psiquiatra, ¿sí? Que lo esté valorando, que lo esté tratando, ¿sí? Para que él pueda salir adelante con ese medicamento que poco a poco tal vez va a ir dejando. Pero si hablamos de lo que es la depresión reactiva, y cuando decimos de una depresión reactiva estamos hablando de la reacción, ¿sí? Que viene después de una pérdida significativa, una pérdida natural, que vaya, ocurren, ¿verdad? Y que no podemos evadir, no podemos encerrarnos o cubrirnos con un medicamento, sino que en este tipo de depresión, ¿sí? Se tiene que enfrentar esta depresión con una actitud diferente. Si recordamos nosotros a Elías,
cuando estaba Elías en aquel enebro, ¿verdad? Que venía corriendo debido a que aquella mujer Jezabel lo andaba buscando para matarlo según la amenaza que se le dio, porque si vemos el contexto, no andaba un ejército ni andaba Jezabel ahí afuera del enebro, ¿verdad? Buscándolo, no. Él venía huyendo porque su mente había procesado esa información y él había dado por hecho de que iba a ser muerto debido a lo que había hecho él. Pero fíjese cómo Dios viene y qué es lo que hace. Viene y le da de comer y le permite descansar, le permite dormir. ¿Por qué? Porque había todavía muchas cosas que hacer por delante. Entonces, este tipo de depresión reactiva, nosotros cómo tenemos que trabajarla. Aquí es donde nosotros tenemos que llegar con aquella persona, ¿verdad? Y tomar un tipo de actitud diferente. O sea, aquí tenemos que recomendarle incluso comer bien, que descanse, que ¿por qué no hacer ejercicio? Tal vez no somos nosotros unos expertos en esas áreas, pero bien podemos ayudarle, ¿verdad? Dedicarle tiempo a algunas actividades que tenía años que no hacía. Ahora va a tener tiempo las personas, ¿verdad? O los hermanos que van a la iglesia y que durante este tipo de proceso de duelos, ya están en la depresión y no quieren ni siquiera ir a la iglesia, no quieren escuchar el radio, no quieren ver televisión, no quieren leer, no quieren recibir visitas, ahí se la pasan nada más encerrados. Bien, pues nosotros una de las maneras que podemos ayudarle es precisamente de esta, ¿verdad? Cambiándole la actitud y tratando de ayudarles a que salgan de esta etapa, sí, de esa depresión. Si nos recordamos la historia de Víctor Frank, aquel judío que fue llevado a unos campos de concentración en el tiempo del Holocausto, él estuvo en 4 campos de concentración y si nosotros viéramos la historia de él, es un hombre que perdió toda su familia durante este tiempo, perdió sus amistades, perdió todos los bienes y propiedades que tenía, perdió todo cuando fue llevado a aquellos campos de concentración. Y tal vez aquellos que estaban ahí estaban en un estado depresivo, reactivo, ¿verdad? Por lo que estaban viviendo, que se estaban dejando morir. Y este hombre, por eso escribe aquel libro, ¿verdad? Titulado El hombre en busca de sentido. Él trataba precisamente de que la gente cambiara su actitud, de hacer algo diferente para poder sobrellevar lo que estaba viviendo. Y cuenta él que había gente o de los que estaban ahí en aquellos campos, que mientras los tenían en aquel lugar, incluso en tiempo de frío, los hacían caminar días, los hacían caminar por grandes distancias, simple y sencillamente para probar unas botas del ejército nazi. Los hacían vestirse con uniformes para ver qué tanto podía resistir aquellos uniformes a los climas. Los hacían trabajar jornales demasiado extensos, los hacían trabajar sembrando, cosechando, haciendo armamento, en fin, fundiendo el fierro para poder crear otro tipo de armamento o equipo bélico, no sé, tantas cosas que tuvieron que hacer ellos, pero lo que él decía y que era importante para él era estar de manera con una actitud positiva o pensando en sobrevivir, en hacer algo, ¿verdad? Porque es bueno activarnos cuando estamos en esa etapa, ¿sí? Y aquí cabe entonces mencionar que es muy importante, ¿verdad? Que no podemos medir el dolor de la misma manera en todos, o sea, no todos pasamos por la misma depresión. Por eso decía de la escala de Hamilton, que allí precisamente es donde nos vamos a dar cuenta en qué lugar está esa persona para nosotros saber cómo trabajar con ella, ¿sí? Entonces, no están estas etapas escritas o hechas
para vivirlas tal cual van. A veces podemos regresarnos incluso de una etapa a otra, ¿sí? Aquí, cuando nosotros hablamos de lo que es la depresión reactiva, hay algo que más adelante vamos a tratar, Dios permita, lo que podemos hacer, decir ante una persona que está viviendo ese tipo de duelo. Vamos a hablar, vamos a llegar a un funeral. ¿Qué decir? ¿Qué hacer? ¿Cómo hablarle? ¿Qué palabras decir? ¿Y qué no hacer? Y a veces es muy fácil, fíjense, es muy fácil llegar y decirle a aquella persona con muy buena intención, claro, y así lo creo que se hace, decirle, lo siento mucho, espero que Dios te dé pronta resignación. Sí, ahora, ¿qué es la resignación? Fíjese, la resignación es una entrega voluntaria que hace una persona poniéndose en las manos de la voluntad de otra. Y la resignación se vincula a una frustración. ¿Qué quiere decir entonces todo esto? Que cuando nosotros le decimos que venga una pronta resignación debido a la pérdida que está sufriendo, le estamos diciendo así de fácil, que ya no se puede hacer nada, que se cruce de brazos, que se siente y que espere que el tiempo pase. A lo que decíamos, si la persona está pasando por una depresión reactiva, lo que nosotros tenemos que hacer es ayudarle a revalorarse, no a resignarse. Cuando una persona se resigna, acepta una situación y deja de luchar contra ella o buscar soluciones respecto a la problemática que se le está planteando. Lo que es la resignación aparece cuando es algo inevitable o cuando el sujeto se ha cansado de pelear. Ahí es donde ya decimos, no hay para qué seguir peleando. Y pudiéramos entonces regresar un poco a lo que es la ira. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? En fin, ni modo, ya me tocó a mí y ya no se puede hacer nada. Entonces, aquí simplemente estamos cayendo en un estado, ¿verdad?, tan negativo. Asumimos ese papel de víctima. Esto significa que hay otro que es responsable de todo lo que le pasa y le toca vivir. O sea que de esta forma deja toda su existencia librada en manos de terceros o del mismo destino. Cuando nosotros pudiéramos hacer algo, cuando nosotros, ya perdimos o estamos pasando por una pérdida significativa, sea cual sea, pero estamos en riesgo de perder otras si seguimos en esa situación. ¿Qué tenemos que hacer para salir? Cambiar de actitud. ¿Sí? Si Elías se hubiera quedado en ese enebro ahí encerrado, si Elías se hubiera quedado ahí hubiera seguido y ahí hubiera muerto. Pero Dios dice que le mandó qué comer y le mandó descansar. Duerme, descansa bien, aliméntate bien, porque todavía hay mucho que hacer, hay mucho trabajo y largo camino te espera. Entonces, hermano, nosotros tenemos que salir adelante. O sea, hay muchas cosas, hay muchas cosas por las cuales nosotros tenemos que cambiar de actitud. ¿Cuáles pudieran ser? A lo mejor si estamos casados y perdimos a la esposa, al esposo, están nuestros hijos. Sí, estamos ahí en depresión, nos sentimos mal, estamos encerrados en el cuarto. Tal vez resignarse, fíjese, resignarse sería no pensar ni en los hijos, una manera egoísta de decir, bueno, ya se murió mi esposo, pues que se mueran mis hijos también. Si no se mueren de enfermedad, se van a morir de hambre porque no va a haber ni quien les cocine. Entonces, eso es resignarse. Eso es resignarse. Es que, le robaron el carro. Le robaron el carro y bueno, pues ni modo, vamos a resignarnos que ya lo perdimos y que si lo podemos recuperar. Vamos a levantar la denuncia, vamos a buscar los medios, ¿verdad?, de cómo poder localizarlo. Igual lo podemos encontrar. A lo mejor ya no estarán en las mismas condiciones, a lo mejor sí.
no lo sabemos, pero si cambiamos de actitud podemos cambiar algunas cosas, ¿sí? Entonces eso es la resignación, cruzarnos de brazos y ya no hacer nada. Se me perdió, no sé, un papel importante en la casa y tenía que hacer un trámite tal vez ese día. Bueno, ni modo, me voy a resignar. Ya no pude hacer ese trámite. Pero digo, el papel tiene que estar dentro de la casa. Nunca salió. Aquí se me extravió, aquí lo tengo que encontrar. Cambio mi actitud, lo busco, lo encuentro y voy y hago el trámite y arreglo todo. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que nosotros hacer. Y a veces, fíjese, nosotros llegamos y decimos que tenga una pronta resignación, sin pensar o sin saber que lo que le estamos diciendo es que la situación que está viviendo sea aún peor. Pero bueno, la última, la aceptación. Aceptar es aprobar o dar por válido un cauce acerca de algo que sucede o una decisión a tomar. Desde esta perspectiva se activa una posibilidad interesante de encontrarle sentido y propósito a cualquier experiencia por la que se esté atravesando. O sea, ya no vamos a decir ¿por qué a mí? En ese momento va a cambiar y vamos a decir ¿para qué a mí? ¿Para qué a mí? ¿Sí? Vamos entonces a despertar, ¿sí?, de la situación o del estado en que estábamos. Ahora vamos a tener un conocimiento, un aprendizaje y nuevas experiencias al aceptar lo que ahora estamos pasando. Entonces es muy importante distinguir que aceptar no significa justificar nuestras situaciones o lo que estamos viviendo. Bueno, está bien, pues ya cometí el error, pues bueno, ni modo. No es que ni modo. No es que ya pasó, no, por eso hablábamos, ¿verdad? De hacer algo por lo que cometimos. Voy a resarcir lo que hice mal. ¿Para qué? Para que los demás aprendan. Cuando uno pasa ya esta etapa, ¿sí? El proceso de aceptar es el inicio del cambio y la transformación humana, porque da lugar a un nivel de entendimiento superior para hallarle el sentido y una forma de transformar el desafío en experiencia. Cuando nosotros ya llegamos a lo que es la aceptación, ahora vamos a poder ayudar a otra persona que está viviendo la situación que nosotros vivimos, y de ahí es donde nace esa frase que dice, quizá lo dicen de alguna manera muy superficial, de decir que se están ahogando en un vaso de agua. Pues claro, ellos ya pasaron por esa situación y vieron que no se murieron, no se ahogaron en ese vaso de agua, ¿sí? Hace años yo estaba ahí en la casa preparándome para irnos al servicio, y estaba allá afuera en la camioneta cuando pasa una persona en un carro, y luego me preguntó, me dice, ¿no vende la camioneta? No la vendo, la uso para la iglesia. Es cristiano, sí. Y yo la utilizo para buscar a algunos hermanos y llevarlos a la iglesia. Es que es lo que yo ando buscando, una camioneta, ¿verdad? Porque en el carro casi no cabe nadie. Y me dice, ¿y a qué iglesia va? ¿Y quién es el pastor, verdad? Ya le comento y le digo, bueno, pues el pastor resulta que soy yo. Dice, entonces usted es el pastor, aprovechando que lo tengo, a ver si usted me puede contestar algo. Me dice aquel hombre, o aquel hermano, me dice, estaba en el proceso del duelo, y tal vez estaba él en lo que era la ira, y me dice, a ver, ¿por qué Dios permitió que mi hijo se muriera? Un hijo de apenas 2 meses, 3 meses. Me decía, ¿por qué permitió? Si yo le sirvo en la iglesia, si yo trabajo en la iglesia, si yo voy por los hermanos, en fin, yo me deshago por servirle a Dios, ¿por qué Dios permitió que esto me sucediera a mí? Cuando él está hablándome, pues yo sentí dolor, ¿verdad? En su corazón, y me lo decía con ira. Yo lo que le contesté aquella vez, le dije, mire, le voy a contestar esto
tal vez con un poco de experiencia que he tenido. Hace años yo también pasé por lo mismo. Hace años también yo perdí un niño. En su momento sentí mucho dolor, sentí ira por lo que estaba viviendo, caí en depresión, pero acepté. Y aceptar no es olvidar, sino es aprender de lo que se vivió, de tener una experiencia, de tener un poco de conocimiento para poder ponerme en los zapatos de otra persona y ayudarlo a superar. Y digo, superar no en el sentido de dejar atrás, sino de ayudarle a aquella persona que en ese momento esté viviendo lo que yo viví. Y cuando le empiezo yo a platicar todo aquello que yo sentí en aquel tiempo, y estamos hablando de casi 30 años de esto, cuando yo le comento, ya vi que su rostro, ¿verdad? Sus facciones cambiaron. Empezó a ver la situación de otra manera. Tal vez él se acercó a su pastor no había pasado por una experiencia tan dura como la pérdida de un hijo. Tal vez el consejo o la palabra que le dio no hizo el efecto que él quería. Yo ya había pasado por esa situación y lo que yo le dije tal vez fue de ayuda para él, ¿sí? Y lo hizo entender algunas cosas. Para poder nosotros llevar a cabo la aceptación, tendríamos que hacernos 5 preguntas si fueran posibles. Una, ¿para qué me sirve esta experiencia? ¿De qué me sirve el que yo haya pasado por esto? 2, ¿qué viene a enseñarme? 3, ¿qué es lo que aún no puedo ver en esta situación? ¿Qué no puedo ver? ¿Por qué? Porque tal vez las lágrimas, estoy llorando tanto que no permiten que yo vea más allá. 4, ¿cómo puedo contribuir? ¿Cómo puedo contribuir en una forma más positiva en otras personas? Y 5, ¿qué pequeña acción puede hacer para encarar la aceptación? Mire, para que nosotros podamos llevar a cabo todo eso y nosotros podamos llegar a esta última etapa que últimamente se está hablando de una sexta etapa del duelo, que vendría siendo el encontrarle sentido a la vida. Sí, de eso se está hablando precisamente, ¿verdad? De esta doctora que se encargó de hacer este método, sí, de la tanatología. Cuando ella buscaba la manera de ayudar a otros. Bueno, quiero ir terminando con esto, ¿sí? Con esta parte de lo que son las etapas del duelo. Para que yo pueda llevar a cabo la aceptación y que sea bien elaborada, tendríamos que hacer 3 cosas. 3 cosas que son muy indispensables. La primera, quiero hablar rápido de lo que es el perdón, ¿sí? Que es el comienzo de una etapa que nos permite saltar por encima de los rencores y quedar libre para vivir con mayor paz y felicidad, ¿sí? Ahora, fíjese, por otro lado, de acuerdo a las investigaciones médicas, perdonar hace bien para la salud física. Se cree que es el estrés producido por los rencores acumulados puede generar problemas como dolores de cabeza, espalda, úlceras, arrugas y debilitamiento del sistema inmunológico, con más predisposición a resfríos, gripes y otras infecciones. Lo que habíamos mencionado antes, ¿verdad? Cómo nuestro sistema inmunológico se va debilitando, ¿verdad? O se hace vulnerable ante las situaciones cuando nosotros estamos en momentos de estrés, ¿sí? Y a veces el no perdonar nos tiene de esa manera. Entonces, cuando nosotros aprendemos a perdonar, y perdonar quiero también entenderlo así, perdonar no es precisamente olvidar, porque digo, bueno, aquella frase que escuchamos, perdono pero no olvido, entonces no es perdón. No, perdonar es tal vez recordar, pero sin dolor.
Yo puedo perdonar a una persona, pero recuerdo lo que me hizo, pero ya no me causa dolor. Es como cuando me hacen una operación, abren la piel, suturan y tengo la cicatriz. Al momento de que hicieron la operación, me duele, claro, sí. Está la carne viva, pero con el tiempo se sana, queda la cicatriz, pero ya no me duele. Eso es perdonar entonces, ¿verdad? No guardar rencores y poder pasar a otra etapa. Y aquí, a veces lo que no nos permite avanzar es que no nos perdonamos ni nosotros mismos. Hace un tiempo veía yo con una persona, un señor, que hace 20 años se le murió un hijo. Y cuando empezamos a tocar esto, parecía ser que tenía días, tenía unas semanas de que se había muerto. O sea, tanto era su estado de culpabilidad, no se perdonaba lo que había sucedido, que todavía él sentía como si apenas hubiera pasado, aunque ya tenía 20 años. Fíjese cómo todavía puede causar este dolor, todavía la falta de perdón. 2, dijimos el perdón. Segundo, que es agradecer. Sí, la gratitud es un sentimiento que se experimenta cuando se recibe apoyo en una circunstancia difícil, lo que lleva a corresponder con una acción de gratitud. El agradecimiento es un valor que nos distingue como personas, ya que todos necesitamos de los demás. Ahora, qué difícil es para muchos agradecerle a una persona que lo ha lastimado, ¿sí? O que lo ha defraudado. Qué difícil es para una mujer que se ha divorciado de una persona que la maltrataba, que la llevó quizás hasta a golpear. Pero qué agradecerle. Bueno, una mujer que se divorció de una persona que con estas características, agradecerle que el tiempo que la hizo feliz. No creo que toda la vida hayan sido insultos y golpes. Los momentos felices, los hijos que le dio, el hogar, el patrimonio, no sé, muchas cosas que podemos encontrarle sentido y agradecerle por lo que hizo. Sí, agradecerle. Decía una persona que estaba ante el féretro de su mamá y decía, yo siento tanta tristeza, pero a la vez me siento tan feliz. ¿Cómo puede ser posible que una persona tenga tristeza o tenga este dolor y sentir felicidad? Decía, bueno, sí, tal vez para algunos no entenderán, pero siento tristeza perder, bueno, no tenerla ya, no poder tener a mi mamá ya conmigo, pero siento mucha felicidad por la mujer que me tocó tener como madre, por todo lo que me dio, por todo lo que aprendí, por sus cuidados y por tantas cosas, ¿sí? Entonces, agradecer por lo que hemos vivido, por lo que hemos tenido. Y tercero, decirle adiós. Antes las personas tenían muy común decir esta palabra, vaya con Dios, vaya con Dios. Nos despedíamos, ándale, vaya con Dios. ¿Qué quiere decir esto? De que nosotros no podemos ir con esa persona y llevarla hasta su casa, abrirle la puerta, meterla, acostarla y taparla para que duerma calientito. No, la despedimos de la casa de nosotros y le decíamos, vaya con Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros no podemos, pero Dios sí puede ir con ellos. Dios es quien los puede encaminar hasta donde van a llegar. Dios es el que va a tener el cuidado de ellos. Ya nosotros no tenemos el control de sus vidas, pero Dios sí. Entonces, al momento de que nosotros le decimos, vaya con Dios, se lo estamos dejando a Dios. Ya nosotros ya no podemos hacer nada. Entonces, decirle adiós a una persona es decirle, de aquí en adelante, tú y Dios. Yo ya te perdoné, ya te agradecí por lo que hiciste, ahora tú y Dios. Si aprendiste la lección, qué bien. Si no, pues ya Dios te hará entender de otra manera. Si murió ya, pues bien. Ve con Dios. Dios es el que tiene la respuesta o
o lo que sigue adelante, yo ya no puedo hacer más, ¿sí? Ya no estás conmigo, pero Dios sabe todas las cosas. Entonces, aquí, hermanos, nosotros tenemos que aprender de lo que son estas etapas, ¿sí? Negarnos, la negación, el llorar, el sentir esa ira, el sentir esa depresión que tal vez nos va a estar jugando para arriba y para abajo, nos va a estar trayendo de un lado a otro, pero cuando ya viene la aceptación, vamos entonces a entender muchas cosas y vamos a poder comprender lo que dice en Romanos, que todas las cosas nos ayudan para bien conforme su propósito hemos sido llamados. Ahora, rápido, la palabra propósito en el griego es un vocablo que es prótesis. ¿Y qué quiere decir o qué es una prótesis? Es algo que nos ayuda para salir adelante, para avanzar. Y hay prótesis que a veces no sé, tal vez son de primer mundo, una persona que perdió una extremidad y tiene una prótesis en una pierna, y créame que son prótesis que ni siquiera la gente lo va a distinguir, porque están tan bien hechas y tienen lo más alto en tecnología que es algo, vaya, insuperable, ¿verdad? Pero hay prótesis que, de modo, lo hacemos de lo que encontramos, pero nos ayudan a salir adelante. Entonces, tenemos un propósito, ¿sí? Una prótesis que Dios ha puesto en nuestras vidas. Dios ha permitido, y muchas veces dentro de una pérdida, Dios nos quiere bendecir. A través de esa pérdida, Dios quiere que nosotros aprendamos a salir adelante. Dios quiere que nosotros aprendamos dentro de esos momentos de dolor a entender, y por qué no compartir con otros lo que nosotros ya vivimos y que tal vez hemos querido olvidarlo de tal manera que ya no lo queremos ni recordar para bendecir a otros. Y yo la predicación, o una de las predicaciones más hermosas que yo veo de Jesús, es aquella cuando muere Lázaro. Jesús, pudiendo hacer tantas cosas, él simplemente llegó y lloró, y no dijo una sola palabra, él lloró. A veces no es necesario que nosotros digamos tantas frases, o que le dejemos un epitafio con una frase tan hermosa, no. A veces la gente necesita recibirlo en vida, no cuando ya esté ahí en una tumba esperando un epitafio, si es que lo llega a tener. Así que los que podamos todavía hacer algo por los que tenemos a nuestro alrededor, hagámoslo. Y que esta área, ¿verdad?, que nos enseña más que el de la muerte, nos enseña a vivir. Porque si tratáramos la tanatología como su etimología lo dice, el estudio de la muerte, créame que ya murió la persona y vamos a resignarnos. Pero no. Yo lo que he comentado, esto debería de llamarse biología, el estudio de la vida, porque aquí vamos a darle un sentido a la vida, a salir adelante, porque si Dios nos llamó, dice que no nos da más cargas de las que podemos llevar, y vamos a salir adelante, y esto va a ser una experiencia para ayudar a otros, para caminar juntos, para tomarlos de la mano, abrazarlos, ¿por qué no llorar juntos con ellos? Y que sea de bendición para todos los que están a nuestro alrededor. Así que, pues, es mucho, ¿verdad? Es mucho lo que vamos a tratar aquí. Vamos a ver los tipos de duelos, vamos a ver qué hacer, qué no hacer, qué decir, qué no decir, cómo salir adelante de todo este tipo de duelos, cómo vive el duelo tal vez una mujer, un adulto mayor, un niño en sus diferentes etapas. Y me gustaría, ¿por qué no?, ver lo que es los duelos perinatales o neonatales, aquellos duelos que casi no se habla de ellos, pero que son muy importantes, y que al no hablarlo, muchos terminan en un lamentable divorcio entre parejas. Pero bien, pues nos da gusto, ¿verdad?, nuevamente haber estado con ustedes aquí desde el 96.9 FM Radio Consentido. Hoy me tocó pues estar aquí al frente, no pudo estar nuestro hermano Pastor Pedro Pacheco. Pues le mandamos un saludo, ¿verdad?, ahí hasta su hogar,
que se recupere y que la próxima pues va a estar ya con nosotros. Mientras y tanto, ¿verdad? Pues vamos a seguir adelante, hermanos. Dios les bendiga. Dudas, comentarios, sugerencias, pues ahí, ¿verdad? Puede dejarlo. Vamos a leerlo, ¿verdad? Para responder si hay alguna pregunta. Mi nombre es Omar Barraza, pastor del Templo Casa del Alfarero, ahí en Armando Esparza 1768, esquina con Victoria Medina, en la colonia Carlos Chavira, o lo que se le conoce por el Tribunal. Ahí estamos a una cuadra de la entrada del Tribunal para lo que podamos ayudarle. Mi número de teléfono, ¿verdad? Es con el ADA 656-599-6430, 599-6430. Y pues si tienen alguna duda, ¿verdad? Claro, vamos a tratar de ayudarles en todo lo que podamos. Y pues vamos a seguirnos viendo, primero Dios, ¿verdad? A todos ustedes, ¿verdad? Que nos están escuchando, y por qué no ahora también hasta viéndonos por lo que son las redes sociales. Esto que nos ha estado ayudando, ¿verdad? Para llegar a más lugares por estas ondas radiales que cruzan, ¿verdad? Las distancias, nos abren camino. Así que pues Dios los bendiga, Dios les guarde, ¿verdad? Espero que la próxima semana podamos seguir sintonizando el 96.9 FM, Radio Consentido, y podamos seguir hablando de lo que es la tanatología en la iglesia, viéndolo desde una perspectiva bíblica, para poder bendecir a los hermanos, y no solamente a los hermanos, sino a aquellos que están pasando por situaciones tan complejas y difíciles. Así que me despido de ustedes. Dios los bendiga, Dios les guarde, y nos estaremos viendo nuevamente, escuchando, si Dios permite, la próxima semana. Qué bonito es estar aquí para adorarte. Qué bonito es estar aquí para expresarte aquellas cosas que solo a ti puedo decirte, porque sé que solamente tú has de escucharme, mi amado Jesús, mi amado Jesús.